digamos, para continuar el tema anterior, que también es interesante, a ver, hablando específicamente sobre Alemania Occidental y Oriental. En el Alemania Occidental los aliados lo dejan a Adenauer y Adenauer tiene como una especie de gran intervención del Estado y deja los márgenes afuera. Al comunismo y a los neopartidos los deja afuera. De alguna manera, la estancia de Adenauer ahí y de ahí, eh, digamos, él inventa un liberalismo político en Alemania, Adenauer. Bueno, yo te diría, viste que algunos autores hablan de lo que es la economía social de mercado. Es un sistema capitalista, es una economía capitalista con una fuerte intervención del Estado. Es un Estado que, yo te diría todavía hoy, ¿no? Tiene toda una serie de mecanismos de asistencia coordinados, articulados en el marco de un sistema capitalista, ¿no? De asistencia a la niñez, a la ancianidad. Eh, es un Estado que regula, yo diría, considerablemente, que se reserva cierto margen de intervención. Es un Estado muy burocrático, Alemania, un Estado con mucho control, en que uno a veces no lo vea en la vida cotidiana, pero tuvo esas características, ¿no? Es un capitalismo con una fuerte intervención, un fuerte sentido social, que yo diría caracteriza a la construcción del Estado alemán y su funcionamiento desde el fin de la guerra hasta hoy. De alguna manera, a ver, hablando puntualmente sobre en la justicia de posguerra, no fue muy amigo de Nauer de juzgar a los criminales de guerra. Recién los primeros juicios, o sea, los juicios en Alemania de la justicia alemana son muy posteriores. De alguna manera, No, ¿qué? no, yo diría que se hicieron con una relativa lentitud, pero se hicieron de una manera lenta pero progresiva y permanente. Se hicieron juicios en Alemania responsables, no solamente, bueno, a veces que el juicio de Nuremberg juzgó a los responsables de los más altos niveles, ¿no? Pero después hubo juicios a responsables de regimientos, de comandos policiales, responsables de oficinas de la Gestapo, de líderes de las SS, obviamente también juicios a criminales de guerra, que algunos de ellos fueron capturados mucho tiempo después. Pero yo diría que los juicios se hicieron. Hay algunos historiadores que han cuestionado también en qué medida los procesos de desnazificación de Alemania tuvieron límites, eh, y eso es cierto también, pero en líneas generales creo que hubo un cuerpo muy considerable de responsables que fueron a lo largo de un periodo, es decir, hubo juicios, algunos juicios creo que hasta hace relativamente poco, meses o un año atrás se han hecho, por supuesto hoy la gran mayoría de los que fueron protagonistas de esa época ya no están. Pero, digo, efectivamente se hicieron y se hicieron también en los países que fueron ocupados. Así que, digamos, la justicia en ese sentido, digamos, yo creo que con sus límites funcionó. O sea que porque también hay una zona de historiografía que dice que fracasó la justicia de posguerra. Bueno, no, yo no conozco cuáles son esas referencias. Vos ten en cuenta que muchos de los te digo, yo tengo a cargo un curso de historia contemporánea en filosofía Lo y decía letras. porque hay un documental en YouTube que dice el fracaso de la justicia penal, como diciendo que se juzgó arriba, pero poco por abajo, como que era la tesis, por eso digo ese dicho de que se juzgó mucho coronel y poco cabo, a eso me refiero. No, puede ser, pero juicios hubo, no sé, yo no te podría decir ahora, mensurar exactamente cuántos son en relación a los responsables que debieron haber sido juzgados, pero mira, yo que suelo trabajar los temas del Estado nazi, los temas del Holocausto,
Y vos mirás muchas de las obras que se han hecho en los últimos años para poder entender el compromiso de la sociedad o los trabajos que se han hecho sobre la Gestapo, muchos de los trabajos que se han hecho sobre el Holocausto también, que se han hecho sobre la Shoah, son trabajos que se han hecho sobre la base de los expedientes de los juicios. ¿Mm? Entonces vos tenés ahí, digamos, un panorama para poder, digamos, que han sido fuentes de los historiadores para poder tratar de comprender las actitudes de la sociedad alemana, cómo funcionó y, bueno, digamos, se han hecho sobre la base de juicios. ¿No? Yo no te podría mensurar exactamente si hubiera, probablemente siempre como pasan en esos procesos, debieron haber sido quizás más los que debían haber sido juzgados. Eh, Hay muchos grises también en ese sentido, cuando vos empezás a analizar la conducta de las personas. Hay también algunos sobre los cuales no hay dudas, pero después obviamente también hay muchas zonas grises ahí, sobre las cuales me imagino que ha sido complejo, difícil poder evaluarlos o poder juzgarlos, pero juicios en Alemania se hicieron. Sobre el tema del holocausto, para tratarlo también de manera importante, una de las grandes películas, hay muchas, pero una de las grandes películas es La lista de Schindler. La lista de Schindler pinta en el gueto de Varsovia, un retrato bastante variopinto de todos los personajes que aparecen. La complicidad civil, que, después, que siempre es, dicen, la parte más difícil de juzgar, es mostrada en la lista de Schindler. Bueno, en el caso de él después, bueno, la empatía lo hace cambiar, dar una pirueta en el aire y volver, pero ¿qué se hace, qué se sabe o qué se dice de la complicidad civil del Holocausto, que es un tema no tan tratado, digamos? Mira, a ver, quizás uno podría diferenciar algún par de cuestiones en ese sentido. Y esto ha sido también fruto del análisis de los historiadores, cuando vos empezás a mirar, porque digo, es un tema también, digamos que tenemos un tiempo relativamente breve aquí, eh, empezás a analizar qué es lo que pasa en Alemania durante el nacionalsocialismo, una de las cuestiones que ha sorprendido en líneas generales a los historiadores, bueno, no que ha sorprendido, ¿no? Que ha generado una pregunta entre los historiadores durante mucho tiempo, es por las escasas muestras de resistencia, ¿no? Es decir, te daría vuelta la pregunta. Encontrás muy pocos actos de resistencia explícitos, quizás el más conocido que siempre bueno, que ha tenido también su filmografía, para decirlo de alguna manera, es el que se conoce con el nombre de la Operación Valquiria, ¿no? Que es el intento de un grupo de oficiales del ejército, liderado por un oficial de mucho prestigio, que era Klaus von Stauffenberg, de asesinar a Hitler, ¿no? Y después tenés algunos actos de resistencia importantes, lo que se llama el Movimiento de la Rosa Blanca, liderado por un grupo de jóvenes. Bueno, entonces lo que muchos de los historiadores se han preguntado es el porqué de la escasa resistencia, ¿no? De un régimen que fue efectivamente un régimen criminal. Bueno, tenés también, digamos, algunas expresiones de la Iglesia, ¿no? Algunas denuncias de algunos sectores vinculados con la Iglesia, pero bueno, digamos, es una pregunta por las escasas muestras públicas de resistencia que vos tenés durante esos años, ¿no? Entonces ahí hay distintas respuestas de los historiadores. Bueno, también hay una cuestión interesante para analizar. Cuando los historiadores estudian a los organismos de seguridad y estudian fundamentalmente a la Gestapo, que era la policía política, ¿no? La encargada de perseguir a las disidencias políticas, es una estructura muy pequeña, ¿no? Entonces los historiadores también se han preguntado cómo esa estructura tan pequeña podía tener esa capacidad para poder dominar, digamos, un país con tantos millones de habitantes, ¿no? Entonces lo que dicen es que eso es imposible pensarlo sin la complicidad de la sociedad, ¿no? Es decir, la Gestapo recibía denuncias de personas, denuncias permanentes, y la denuncia era, digamos, un elemento central en el control de la población. Es decir, la gente denunciaba a sus vecinos. Entonces ahí hay distintas visiones. Algunos sostienen que esto tenía que ver fundamentalmente con, bueno, con el peso represivo que tenía el régimen. Algunos dicen que es parte de una cultura propia de los alemanes, tendiente a la obediencia, ¿no? Es decir, la obediencia está interiorizada, digamos, como un elemento central en el funcionamiento de esa sociedad. Eh, eh,
Bueno, digamos, y hay sectores que también, hay otros autores que también lo que sostienen es que a medida que vos vas avanzando, vos te encontrás con una sociedad que empieza a disolver sus lazos, sus vínculos sociales, ¿no? Y si bien la sociedad alemana, dice la mayor parte de los alemanes no estaba de acuerdo con el ejercicio de la violencia ante los judíos, en líneas generales actuó con un alto grado de indiferencia. Y actuó con un alto grado de indiferencia en gran medida porque eh, no solo por, digamos, procesos de, uno podría decir, de educación, de influencia educativa del Partido Nacional Socialista sobre la población en general, que trataba de interiorizar todas las tendencias racistas que eran propias del régimen, sino también porque en esa sociedad, sobre todo en los años de la guerra, que son los años centrales del Holocausto, en verdad los alemanes en lo único que piensan es en sobrevivir. Y lo que pasa al vecino en realidad les importa poco, ¿no? Les importa relativamente poco porque digo, están en un contexto en el cual están en guerra, han pasado por una crisis, las bombas le están cayendo de un lado para otro. Nada de eso justifica esto, digamos, sino lo que uno trata de hacer en todo caso es explicar. Y cuando uno mira algunos estudios que se han hecho, vos sabés que el escenario principal del Holocausto no es Alemania, ¿m? Sino que es fundamentalmente Polonia, en alguna medida Rusia, ¿no? Es decir, Rusia, Ucrania, esos son los, bueno, también Hungría, obviamente, son, el escenario del Holocausto es básicamente Europa Oriental. Eh, lo que uno puede ver también es cómo estos procesos de crecimiento del antisemitismo se vinculan mucho a los efectos de la guerra, ¿no? Y a una situación de guerra que se prolonga a lo largo del tiempo. ¿Mm? También obviamente de marginación de las comunidades judías que en Europa Oriental era un proceso, eh, podríamos decir así, de larga data, ¿no? Muy diferente a lo que había pasado en Europa Occidental, donde el grado de integración de las poblaciones judías era mucho mayor. De alguna manera, eh, pero digamos, en el caso de Polonia, la resistencia al nazismo fue muy importante. Yo diría que la resistencia al nazismo en verdad fue doblegada muy rápido primero. Polonia cayó relativamente rápido. Las élites polacas, tanto las élites militares como las élites intelectuales, fueron exterminadas prácticamente de una manera también muy rápida. La complicidad de gran parte de la población polaca con el Holocausto es un tema también constatado en líneas generales por la historiografía. Hay un libro muy interesante de un historiador, creo que es polaco-estadounidense, de apellido Gross, que analiza justamente la situación en un pueblo donde la mitad de la población es judía, la otra mitad de la población es gentil en Polonia, y la mitad de la población gentil se levanta y examina a la otra mitad, digamos, prácticamente, digamos, un proceso de, bueno, de gran parte de la población polaca de colaboración con lo que fue el Shoah. ¿No? No, obviamente no todo siempre, pero digamos, este ha sido un tema también. En los últimos años han salido varias obras de historiadores que lo que tratan de mostrar es que el proceso del Holocausto que se desarrolla en Europa Oriental tiene fuertes raíces en la propia historia y en la propia trayectoria de los países de Europa Oriental, que no se puede entender solamente como un resultado de la acción alemana. En ese marco, pero por ejemplo, en el caso, a ver, este, el nacionalismo polaco era profundamente xenófobo. Era un país gobernado por una junta militar, Polonia. Eh, sí, sí, podríamos decir que sí. Digo, de alguna manera la cuestión de la No homogenización. era el único caso, no era el único caso, digamos, la xenofobia. Mira, lo que uno que tiene que tener en cuenta cuando analiza estos procesos es que el proceso de entreguerras es decir, los años de entreguerras son años caracterizados por muy fuertes tensiones internacionales, ¿no? Es decir, no son años pacíficos, para decirlo de alguna manera. Vos podés decir, bueno, en Europa después de 1945 vos tenés la Guerra Fría, ¿cierto? Pero tenés un proceso de prosperidad,
tenés un proceso de crecimiento económico, de intervención del Estado, tenés una incluso, bueno, con la convivencia entre los regímenes de Europa Oriental y los de Europa Occidental, tenés una convivencia con tensiones, claramente, que uno no puede de ninguna manera subestimar, pero tenés un proceso que uno puede decir, bueno, de crecimiento relativamente pacífico. No tenés lo mismo en el periodo de entreguerras, ¿no? Ese periodo de entreguerras es un periodo caracterizado por un ejercicio permanente de la violencia, ¿no? Entonces, el problema de las minorías es un problema absolutamente central. Hay minorías alemanas dentro del territorio polaco, los hay dentro del territorio de lo que es Checoslovaquia. Es decir, es un mundo caracterizado por un ejercicio muy fuerte de la violencia y por tensiones internacionales también siempre crecientes, que obviamente el ascenso de Hitler al poder lo que hace es profundizar y exacerbar. De alguna manera también hay dentro, por ejemplo, de la rebelión, uno de los pocos ejemplos de rebeliones, hay una rebelión en el gueto de Varsovia en el 43, Sí, que es hay como el escape de Sobibor también, que también es del año 43. Son esos ejemplos en donde hay pues, una expresión militar de resistencia. Digamos, guerrillas judías, ¿hubo o también fueron también sí. minoritarias? No, hay ejemplos de partisanos también, pero yo diría como pasó mucho, a menudo con muchas de estas poblaciones, ¿no? Eh, eh, Hay atisbos de resistencia, sí, pero yo digo, cuando uno lo compara y lo piensa en líneas generales, fue prácticamente imposible revertir el proceso de exterminio, ¿no? Un proceso de exterminio absolutamente... eh, hay también discusiones sobre los historiadores, ¿no? Yo creo que es un proceso de exterminio único en la historia, pero eh, digo, la resistencia partisana judía no lo pudo evitar. Pero digo, el lanzamiento del gueto de Varsovia en el 43, también algunos que quedaron vivos sirvieron para el lanzamiento de Varsovia del 44. La película El pianista algo habla Sí, de eso sí, sí, y sí, sí. reconoce la labor de los judíos en el primer alzamiento militar, que sirvió de alguna manera para Sí. ver cómo... Yo diría el levantamiento del gueto fue ahogado en sangre, obviamente. Varsovia se levanta en el 44. Cuando Varsovia se levanta en el 44, el nazismo está prácticamente en retirada. ¿Mm? El nazismo ha sido derrotado a partir del 43, sobre todo en la Unión Soviética, ¿no? Y ahí es donde en realidad el nazismo pierde la guerra. Después vos tenés en el 44 el desembarco en Normandía. Bueno, pero digamos, ya en ese momento, en realidad el nazismo está prácticamente en retirada. pero que también fue ahogado en sangre, de alguna manera. ¿A qué te referís? Al alzamiento del 44. Digo, Stalin no avanza, decide no Sí, ayudar a sí, la resistencia sí, polaca y atacaron Varsovia de manera letal. sí, 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 sí. Lo que pasa, digamos, ya cuando vos estás mirando el año 44, ya estás mirando el nazismo en retirada, ¿no? Mm, No, sin duda. Eh, mm. y la otra cuestión que también se olvida de alguna manera es que dentro de la propia Alemania hay resistencia, hay círculos de gente con plata, círculos Bueno, de oposición donde hacen esto- cierta oposición, si se quiere, más simbólica, ¿no? eso es lo que estábamos hablando recién, pero yo digo, en líneas generales entre los historiadores, una de las cuestiones que ha orientado las preguntas durante muchos años es por el escaso número de muestras de resistencia y la debilidad de la resistencia. Claro, cuando vos empezás a mirar algunos procesos más en detalle, lo que podés observar es que hay algunos procesos que uno podría decir no son de resistencia explícita, son lo que algunos historiadores han llamado de oposición. Y esto es algo que han analizado sobre todo los historiadores de la clase obrera. Los que han analizado a la clase obrera bajo el nazismo, algunas de las cosas que dicen es que, bueno, la clase obrera en líneas generales desarrolló toda una serie de mecanismos de oposición, digamos, que afectaron al régimen de alguna manera. Desde la baja de productividad, el sabotaje frente a las instalaciones, a las máquinas, el abandonar los puestos del trabajo cuando en realidad el régimen necesitaba desarrollar la producción de armamentos.
todo esto bajo una forma que es una forma muy subrepticia, que es una forma relativamente oculta. La gente no va a trabajar, pero no dice no voy a trabajar porque quiero derrocar al régimen. Pone toda una serie de argumentos y algunos historiadores, ahí es muy importante la obra de Tim Mason, es un historiador británico especializado en nacionalsocialismo, que lo que ha señalado justamente es esto, ¿no? Es decir, hay algunas formas de oposición que son relativamente eh, eh, que han pasado inadvertidas muchas veces para la historiografía, pero que tuvieron también su efecto. Lo que sostienen también muchos historiadores era que el nacionalsocialismo es una postura contraria a la de otros que han insistido en el peso de la denuncia. La población alemana solía hacer cosas que estaban prohibidas y lo hacía sin grandes temores. Por ejemplo, escuchar la BBC, ¿no? Estaba prohibido. Sintonizar la BBC, esto era muy común desde las zonas del oeste alemán. Y bueno, eso también se interpreta en algún momento como un acto de desafío al régimen. Pero lo que no encontrás son actos explícitos, es decir, gente que salga de la fábrica levantando la bandera roja. Eso prácticamente no lo tenés, digamos, o que salgan en un acto público a decir hay que derrocar a Hitler. Eso los tenés esas expresiones contadas con la mano, digo, y la más importante y la más conocida es la del intento de asesinato, ¿no? El 20 de julio del 44. De alguna manera, las resistencias más conocidas son las mismas que cuenta Pablo Pozzi, de alguna manera, en la dictadura argentina, Bueno, claro, que le claro. escupían al patrón cuando le llevaban el café, le escupían el café y se lo daban después. No, claro, digamos, Oposición Obrera a la Dictadura creo que es una obra que toma mucho, ¿no? Me parece a mí, digo, no. Oposición Obrera a la Dictadura toma algunas de las cosas que debieron haber sido prácticas muy similares. Para el fascismo italiano hay un texto muy interesante de una historiadora italiana que se llama Luisa Pacerini, que estudia las visitas de Mussolini a la fábrica de Fiat, ¿no? Y narra también la indiferencia con que Mussolini es recibido por los trabajadores cuando va a la fábrica. Bueno, digamos, muestran también cómo se generan formas de oposición que tienen, tienen un trasfondo político innegable, pero que, bueno, que no son actos explícitos, para decirlo de alguna manera, de resistencia. O de alguna manera, el José Pablo Feynman, me acuerdo cuando hacía el programa Filosofía aquí y ahora, mostraba al jefe de la Filarmónica de Berlín y decía que cuando le da la mano a Goebbels se pasa el pañuelo de mano en mano. Bueno, bueno. Ahí hay un tema que es un tema de lectura, ¿no? ¿Cómo lees? Es un problema de desafío de los historiadores. Cómo lees esas actitudes, ¿no? ¿Cómo las Sí, lees? digo que José Pablo le pone, le quiere dar, como a él le gustaba la Filarmónica de Berlín, lo quiere esculpar diciendo, bueno, se está limpiando la mano después de darla a Goebbels, Ah, qué sé bueno, yo. claro, es un tema de discusión de las lecturas que vos hacés de ese tipo porque claro, lo que se lee muchas veces es el trabajador que no va a trabajar o que no produce lo que tiene que producir, es interrogado. Entonces, las fuentes con las que trabajan los historiadores a veces son las fuentes de los organismos clandestinos, ¿no? Es decir, los socialdemócratas tenían una organización, mantenían una organización clandestina que tenía vínculos con la dirección socialdemócrata que estaba en Suecia. Pero en realidad esa era una fuente, pero otra fuente principal son los interrogatorios de la Gestapo. Y obviamente el trabajador que está frente a un interrogatorio de la Gestapo no va a decir nunca, yo quiero derrocar al régimen, por eso no voy a trabajar. Establece otro tipo de argumentos y eso, bueno, después es un tema cómo el historiador los lee, cómo los interpreta, ¿no? O cómo intenta interpretarlos en un sentido político. Justamente ese elemento, digamos, el elemento plebeyo del nazismo, que también es un elemento que también se ha hablado. eh, es cierto a ver, en la participación política, los cuadros de la CSS, de la CSA, que después del 34 queda muy desvanecida, pero bueno, de la CSA, la CSS, de la Gestapo, son de alguna manera, sigue siendo esa élite alemana, bávara, como se había hablado en el siglo XIX, o es el nazismo de alguna manera una plebiscización de la represión. O sea, es verdad, digamos, que hay una participación, si quiere, más policlasista en el nazismo.
Claro, bueno, ahí vos nombraste el término plebeyo, ¿no? El nazismo es un movimiento de masas. Es un movimiento de masas que recluta gente en todos los sectores de la sociedad. Pero el nazi medio, para decirlo de alguna manera, tiene esas características. Es un hombre plebeyo, campechano, eh, muy típico de las pequeñas y de las ciudades pequeñas y medianas de Alemania. eh, Muy vinculado, obviamente, es decir, es un movimiento muy ligado a los sectores de clase media, artesanos, bueno, de cuello blanco. Es un movimiento, o sea que en los años 60, 70, hubo una interpretación que tendía a ver al nacionalsocialismo como la expresión, como la continuidad del poder de la aristocracia prusiana, ¿no? De los antiguos Junkers que habían construido el Estado prusiano en el siglo XIX, ¿no? Ese espíritu conservador. Pero en líneas generales el nazismo se diferencia de los sectores conservadores tradicionales de Alemania, aun cuando se haya quedado con gran parte de sus votantes, ¿no? El nazismo llega al poder en gran medida con el apoyo de la derecha tradicional. Hay una cosa que es interesante y es mirar qué es lo que pasa con los votos, ¿no? Con el electorado, que es una interpretación que han hecho muchos historiadores también, muy discutida después en alguna medida, pero Alemania tenía dos grandes partidos de la derecha tradicional. ¿Mm? El Partido Nacionalista del Pueblo Alemán y el Partido del Pueblo Alemán. Y cuando vos ves la evolución de los votos al nacionalsocialismo cuando, bueno, vos te acordás, Hitler hace un golpe de Estado en el 23, sale en el 24 decide que no va a volver a hacer golpes de Estado, que va a tratar de llegar al poder con las reglas que tiene el mismo sistema político, aunque no las respeta en líneas generales en su integridad. Y él los primeros años le va mal, empieza a crecer fundamentalmente a partir del año 1930 electoralmente, y cuando él empieza a crecer, vos lo que podés ver es que los partidos de la derecha tradicional pierden votos, ¿no? Entonces hay un flujo de esos partidos de una derecha mucho más aristocrática hacia esta derecha que es una derecha de hombres comunes y corrientes, para decirlo de alguna manera. Hay una anécdota también muy conocida que es, sabes que las características que tenía el sistema político alemán, para poder transformarte en canciller, que era el equivalente al jefe de gobierno o el primer ministro, vos necesitabas que el presidente, que era el jefe de Estado, te designara. Y el presidente era Paul von Hindenburg, que era un hombre que venía de la antigua aristocracia prusiana, ¿no? Un hombre de trayectoria militar. Entonces a él lo presiona, el círculo que tiene más cercano, de los cuales uno muy importante dentro de ese círculo es su hijo, Oscar von Hindenburg, para que lo designe a Hitler canciller. Y Hindenburg lo trataba de una manera muy despectiva, decía que lo llamaba el cabo de Bohemia, ¿no? Como, bueno, era la visión de un aristócrata de alguna manera frente a un plebeyo. Pero bueno, digamos, eso es digamos, son las características que tiene el movimiento, ¿no? Es un movimiento de masas que en ese sentido se diferencia sustantivamente de lo que era la derecha tradicional o de gran parte de lo que era la derecha tradicional europea. De alguna manera, y con esto hacemos las últimas dos preguntas. Hay un libro que se llama Aquellos hombres grises, que es de los 90 y demás. Sí. La participación de los victimarios del Holocausto. O sea, siento que se analizó más las víctimas que los victimarios, pero los victimarios, de alguna manera, eran en su mayoría miembros del partido nazi, de qué clase pertenecían. Algunos terminaron en América Latina, como Klaus Barbie, que lo mataron, que lo agarraron en Bolivia, una cosa así. Digo, ¿quiénes eran esos victimarios? ¿Quiénes eran los victimarios del Holocausto? Bueno, vos sabés que nombras un libro que es un libro muy importante, pero que es un libro que está inserto también en una gran discusión, ¿no? En un gran debate acerca de qué es lo que hace que un hombre común y corriente, eh, el libro Aquellos hombres grises lo que analiza son las acciones de un batallón de la policía, pero no de la policía política, es decir, no de la policía más entrenada, no de la Gestapo, sino de la policía común y corriente, ¿no? De lo que llamaríamos acá la policía que controla los caminos, que controla los delitos menores, los delitos comunes, que es lo que se llamaba la policía del orden, ¿no?
De Hamburgo. De Hamburgo. Hamburgo es una ciudad del norte, es el puerto, ¿no? El norte de Alemania, es una ciudad moderna, en su apariencia exterior muy británica, ¿no? Lo vas a mirar, una población relativamente culta. Y esos hombres están destacados en Polonia, en un pueblo en Polonia, y ahí cometen toda una serie de crímenes. Entonces la discusión de los historiadores, bueno, ¿qué es lo que los convirtió estos hombres comunes y corrientes en criminales? Entonces ahí yo diría, a ver, te lo estoy resumiendo de una manera muy esquemática, excesivamente esquemática. Hay una interpretación que sostiene que el problema fundamental aquí es la ideología. Y cuando hablas de ideología, hablas del antisemitismo. ¿Mm? Que el problema central es el antisemitismo y el peso que el antisemitismo tuvo, bueno, tiene como un elemento central dentro de la ideología nazi. Para algunos historiadores, ese antisemitismo, que es un elemento central del nazismo, es un componente de la cultura alemana en el largo plazo y para otros es resultado de la influencia de Hitler sobre la sociedad alemana. Entonces uno podría decir, bueno, eso es una escuela que con sus matices insiste fundamentalmente en el componente ideológico. Y hay otra escuela que insiste fundamentalmente en lo que nosotros podríamos llamar el componente situacional. ¿Mm? Y ese componente situacional es lo que hace alusión es a las características que tiene la guerra y que adquiere la guerra fundamentalmente a partir del año 41. Bueno, o sea que la guerra se inicia en septiembre del 39, pero a mediados del 41 se inicia lo que para Hitler es el objetivo fundamental o la operación fundamental de la guerra, que es la guerra contra la Unión Soviética, ¿no? La guerra contra la Unión Soviética es básicamente una guerra de exterminio. Entonces es una guerra que no reconoce matices, ¿no? Es decir, al enemigo bolchevique hay que exterminarlo, eso es lo que sostiene, se sostiene desde la cúpula del nazismo. Y a eso se agrega otro tema fundamental que es el ingreso de Estados Unidos en la guerra a partir de diciembre del 41. Pero lo que Christopher Browning, que es el autor del libro que vos mencionás, Aquellos hombres grises, sostiene, es que para poder entender la Shoah o entender el Holocausto hay que entenderlo en ese contexto de guerra de exterminio, en el cual las víctimas no son solamente los judíos, sino que son también los soldados rusos, que son también los gitanos, es decir, que es un complejo de pueblos y eso no implica negar el peso que tiene la ideología racista, ¿no? Pero implica también tratar de ponerlo en un contexto mayor, porque desde la perspectiva de autores, y no solamente de Browning, sino de otros autores también, si no hubiera sido por ese contexto mayor de la guerra de exterminio, es decir, sin ese contexto mayor de la guerra de exterminio, más amplio, es imposible entender la Shoah. Y ahí uno puede decir, bueno, ¿cuáles son esos componentes? ¿No? Es el espíritu de cuerpo, la idea de que vos tenés que participar no puedes dejar a tus compañeros solos en la tarea de matar. Es decir, hay toda una serie bueno, y la deshumanización, ¿no? Es decir, es la deshumanización que genera la guerra, digamos, como un contexto más general. Entonces ahí los factores más que ideológicos son más bien, podríamos decir, coyunturales o situacionales.